Vamos a mirar entonces la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4 y el verso número 8. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4 y el verso número 8. Vamos a leerlo esta mañana en el nombre del Señor. Y cuando usted lo tenga ahí, entonces dice amén, para que lo leamos juntos esta mañana la palabra del Señor. La Biblia dice, ¿cómo dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Salude pues la persona que tiene ahí cerca a usted, dígale bienvenido o bienvenida. Esta mañana entonces en la escuela dominical. Gloria al Señor Jesús. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Bien. Bueno, hermanos, antes de que continuemos con la predicación o la enseñanza, tener en cuenta entonces nuestras oraciones al hermano Albeiro Cortés, el esposo de la hermana Marlene. A él le hicieron una cirugía y ha estado en recuperación, pero la cirugía fue un poco complicada, así que entonces estaremos orando al Señor por él, para que Dios lo ayude mucho, ¿verdad? El hermano Julio todavía sigue hospitalizado, el diácono, entonces seguiremos orando por él. La hermana Neyes también, que pues aquí no está esta mañana con nosotros, para que Dios también le ayude en su recuperación. También entonces por aquí hay un anuncio de parte del comité de DECON. La hermana Juliana recuerda que si hay algún comité completo esta mañana como para tomar la foto, actualizar la foto del comité, entonces está invitando después de la escuela dominical. Bueno, hermanos, agradecer a Dios la oportunidad. La verdad, esta semana he estado un poco como con gripa, y de gripa no hablemos, ¿cierto? Por ahí estaba escuchando a algunos que estaban tosiendo y por ahí anda la gripa. Bueno, pero entonces, hermanos, aquí estamos esta mañana, ¿cierto que sí? Y gracias a Dios por los hermanos que nos ayudan a orar. Gracias por la hermana Claudia, que el Señor le dio el sentir de orar por nosotros. La verdad, sí necesitamos siempre la oración de toda la iglesia, porque a veces enfrentamos situaciones difíciles, complicadas también, pero aquí solamente el que nos ayuda es el Señor Jesús, ¿verdad? Dar la bienvenida al hermano Esteban, está aquí con nosotros, Esteban Arango, también. Y bueno, decirles, hermanos, que esta semana entonces mi esposa viaja para la ciudad de Santa Marta, como ella ya lo había mencionado, a un congreso de esposas de pastores. Estaremos orando al Señor que Dios la ayude mucho, la use como siempre lo hace. Y bueno, gracias a Dios por la bendición esta mañana de estar en la escuela dominical. Bien, hermanos, vamos entonces ahora sí a entrar de una vez entonces en la enseñanza de la palabra de Dios, y vamos a hablar esta mañana en este capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo número 4 y el verso número 8. Bueno, tiene una trascendencia bien interesante esta mañana, y que tiene que ver entonces con el hacer, el ser y el hacer, que tiene que ver precisamente con todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida, porque Dios nos da la oportunidad, la capacidad de poder servir a Él, pero debemos de hacerlo de la mejor manera. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir sirviendo al Señor de la mejor manera?
Entonces vamos a hablar de una frase, mejor, de un valor que debe de tener toda persona en la vida, y si hablamos de los creyentes aún más. Es una palabra consecuente que vamos a tener durante todo el tema, vamos a tenerla por ahí rondando en muchas ocasiones, y es la palabra o el valor, la decencia. La decencia aparece aquí entonces en el verso número 8, cuando usted lo lee y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿y qué más dice? Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, ¿qué más? Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces vamos a hablar esta mañana de la decencia. Amén. También entonces, la decencia es la conducta que abarca todo el quehacer humano, que es un valor que está implícito en el desarrollo de la personalidad. Es una conducta que debe de darse por sentada, pero no es por demás recordar que nos podría ayudar a ser mejores personas y creyentes. Alabado sea el Señor. Ese mismo verso, en la Nueva Traducción Lenguaje Actual, dice la palabra del Señor: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Mientras las enseñanzas seculares buscan llegar a la mente y la razón, algo que nos ayuda a tener una perspectiva correcta de la conducta cristiana, en el mensaje del Señor, en el Evangelio, se entiende una claridad que la palabra busca su punto de acción es en el corazón. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto damos alabanzas a Dios, hermanos? ¿De qué estamos hablando esta mañana? Estamos hablando de la decencia. Recuerden ustedes que es un valor implícito en la vida del ser humano. Porque como lo dice el proverbista, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Proverbios capítulo 27 y el versículo número 17. A falta de suficientes espejos en la antigüedad, los hombres solo podían mirarse en el agua. Es decir, que aun cuando todavía no habían espejos, los seres humanos usaban el agua para poderse mirar. Mediante el fenómeno del reflejo, asimismo lo que el hombre es se puede observar en lo que piensa, en lo que habla, en todas las acciones que nacen en el corazón. Uno es lo que está adentro. Por esa razón cabe recordar que el problema del hombre está dentro y no es afuera, no es en el entorno. Las circunstancias, lo que menciona la palabra del Señor, tienen su génesis dentro del hombre, porque dentro del hombre, del corazón, salen los malos pensamientos. La Biblia habla de los adulterios, de las fornicaciones, de los homicidios. Todas estas maldades dentro salen, y dice la Biblia, y contamina al hombre. Alabado sea el Señor. En consecuencia, las malas conductas y las malas acciones son del corazón. Bendito sea el Señor. No son circunstanciales ni hechos aislados. A uno sale, al hombre precisamente es contaminado por lo que tiene en su corazón. Las buenas acciones pueden llegar a ser fingidas, en cambio las malas siempre serán genuinas. Hablando precisamente del valor implícito que menciona en este pasaje de la Biblia la palabra del Señor, y hablamos entonces de la decencia. No tengan envidia de los hombres malos, ni deseen estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, en iniquidad, en hablar engaño y maldad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos alabanzas al nombre del Señor? Y ahí entonces, en un mundo interno, eso es en realidad lo que somos. Nadie
más lo puede cambiar. Solamente el Señor puede cambiarlo a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Hebreos el capítulo 4 y el versículo número 12. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y qué más dice la Biblia, hermanos? Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. ¿Qué es lo que puede cambiar la vida del ser humano? Es la palabra de Dios. No hay nada más que pueda cambiar el corazón del hombre, la vida, llegar allá a lo interno, si no es la palabra del Señor. En esa intervención de la palabra, el hombre es transformado. Y no solamente transformado, la Biblia dice que es renacido por la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice la Biblia, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. ¿Cuánto damos alabanzas a Dios, hermanos? Bueno, cuando hablamos del valor de lo que es la decencia, pues esto nos atañe precisamente desde el más pequeño hasta el más grande o el de más edad en la iglesia. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Alabado sea el Señor. En este texto el apóstol Pedro nos declara que el evangelio no es solamente un mensaje que modifica. Alabado sea el Señor, que mejora o que corrige la conducta del ser humano, ni lo que es el hombre, ni su naturaleza pecaminosa, ya que la carne no puede ser cambiada, la carne no puede ser sujetada, la carne no puede ser reformada, la carne no puede ser corregida, la carne no puede ser restaurada, la carne no puede ser justificada, la carne no puede ser entrenada o adecuada. Bendito sea el Señor. Pero sí el hombre puede nacer de nuevo a través de la palabra del Señor. Dele una alabanza a Dios, hermanos. Se puede modificar una conducta cuando ella es resultado de un trauma o una fobia, pero cuando una conducta es el resultado del pecado, solo la palabra puede entrar y cambiar, transformar al hombre, darle un nuevo corazón, dice la palabra del Señor. Una nueva mente, gloria al Señor, una nueva vida en Cristo Jesús. Le pregunto esta mañana, de los que estamos aquí, ¿a cuántos el Señor nos ha dado un nuevo corazón a través de la palabra? Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor Jesús. El evangelio hace una nueva criatura, lo transforma, lo redime, lo lava con su sangre preciosa, gloria al Señor. Por eso hablamos entonces, el apóstol Pablo habla precisamente de eso, de todo lo que tiene que ver en el verso número 8 del capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Habla de la rectitud, habla del respeto. La decencia implica actuar con rectitud, siguiendo los principios morales y respetando la dignidad de cada persona. Decencia implica actuar con rectitud, siguiendo los principios morales y respetando la dignidad de cada persona. Alabado sea el Señor. Pues entonces, cuando hablamos de ese principio, cuando hablamos precisamente de ese valor que debe de estar en todos nosotros esta mañana, pues entonces la carta a los Romanos, el capítulo número 13 y el verso número 12, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 13 y el verso número 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué más dice la Biblia, hermanos? Y vistámonos las armas de luz.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y el verso 40, como dice, el verso número 40 del capítulo número 14 de Primera de Corintios. Dice también Primera de Corintios 14, verso 40, pero hágase todo decentemente y en orden, gloria al Señor. Démosle alabanzas a Dios, hermanos. Démosle alabanzas a Dios. Así que entonces cuando hablamos de la decencia, es un valor agregado que nosotros debemos de tener en nuestra vida cristiana. ¿No dicen amén, hermanos? La decencia como la intención. La decencia nace en un ser nuevo, en una vida nueva que ha conocido al Señor. No sabe qué camino tomar. Ella emerge como una intención de obrar de forma distinta. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cuando una persona recibe a Dios en su vida, en su corazón, entonces hay algo que emerge de su vida, que es el resultado de un arrepentimiento verdadero. Cuando el Señor pasó por debajo de un árbol y allá encima de ese árbol había un joven o una persona de estatura pequeña, la Biblia lo llama Zaqueo, y que se había subido a un árbol sicomoro para ver cuando el Señor habría de pasar por allí. Entonces el Señor se queda mirando hacia arriba, hacia el árbol, y le dice a Zaqueo: Zaqueo, date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia dice que Zaqueo se bajó del árbol y se fue corriendo a su casa a esperar la visita del Señor. Cuando el Señor entró a la casa de Zaqueo, habló con Zaqueo y la palabra del Señor cambió inmediatamente el corazón de Zaqueo. Así que Zaqueo tiene que decir: si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, porque en él había ya una transformación de Dios en su vida y en su corazón. Era de obrar rectamente, era de pensar precisamente que Dios había llegado a su vida y a su corazón. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Pero también un muchacho, también tuvo que decir: me levantaré, iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿De quién está refiriéndose la palabra del Señor allí? Está refiriéndose del hijo pródigo. Un día se fue de su casa, pidió la herencia. Alabado sea el Señor. Pero entonces, siendo el menor, le pidió a su padre la herencia, y dice la palabra del Señor que se fue a una provincia apartada y allí malgastó todo su dinero. Dice la palabra del Señor, pero a él le había quedado sembrada la palabra, le había quedado sembrada la enseñanza de su padre. Así que un día reflexionó en su vida y se levantó y miró al cielo, y entonces pidió perdón a Dios y se levantó y fue a buscar a su padre. Hizo lo correcto. Alabado sea el Señor. Parece que el arrepentimiento es el acto, y la decencia es el resultado de un corazón nuevo para Dios. La decencia es un camino pedagógico, es un camino de aprendizaje en donde se eliminan las malas acciones y se aprende a hacer cosas buenas en la presencia de Dios. ¿No dicen amén, hermanos? Isaías, el capítulo número 1 y el versículo número 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y por allí entonces, iniciándose el verso 17, dice: aprended a hacer el bien. Gloria al nombre del Señor. Recuerda, hermanos, que hablamos de la decencia, un valor agregado a nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. El Salmo número 34 y el versículo 14
entonces también nos enseña: apártate del mal y haz el bien. Gloria al Señor. Por lo tanto, una forma como se evidencia ese cambio es que ahora ese nuevo nacido tiene las intenciones de obrar de manera diferente y justa, de hacerlo todo con respeto y con decoro, como dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. También entonces aquí dice la palabra del Señor, Colosenses el capítulo número 1 y el verso número 10, dice la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Alabado sea el Señor. La decencia es una higiene mental. El término decencia, entre las varias aceptaciones que tiene, posee una importante con la que entonces quiero esta mañana dar entonces a entender la palabra del Señor. La decencia abarca la dimensión del pensamiento, higiene mental que tiene que ver con limpieza. Alabado sea el Señor. Pues en otras palabras, ella es higiene mental, por lo que la decencia abarca seguramente antes que nada la dimensión del pensamiento cristiano. Y es precisamente cuando una persona que no es creyente rápidamente identifica el que es creyente. ¿Por qué lo identifica? No solamente por su vestido, sino por su forma de hablar y de actuar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de la decencia, es un concepto según el cual las relaciones que tenemos con los demás parten de la relación que tenemos con nosotros mismos. Alabado sea el Señor. Decir que la decencia no solamente debe ser exteriorizar alguna palabra bonita a alguien. La decencia tiene que ver primero con nosotros mismos. Alabado sea el Señor. Y para tener una buena relación con los demás, tiene que encontrarse digno de sí mismo. Alabado sea el Señor. Y aquí entonces es importante bajarle al ego, al egoísmo, al presumismo, a ser fantasioso, vanidoso, falsificar de tu propia personalidad la dignidad que se traduce por ser valioso. Y saber puede gobernarse a sí mismo. Quiere decir que cuando yo hablo con otra persona decentemente, es porque yo mismo me he valorado como persona delante del Señor. Alabado sea el Señor, porque la decencia no solamente es un acto que se refleja en lo externo. Alabado sea el Señor, la decencia es un acto que conlleva entonces acciones en lo interno. En ese sentido, la decencia es el reflejo cómo nos concebimos a nosotros mismos. Cuando nos reflexionamos sobre la manera en que tratamos a los demás y nos orientamos en el mundo. Por tanto, la decencia es un valor que tiene que ver con el comportamiento digno, apropiado y conveniente en todo lugar. Gloria al Señor. Como valor en el principio recto de la vida y le da contenido a nuestra existencia, orienta la acción, la toma de decisiones y la interpretación de normas. Es uno de los valores que más habla de una persona. Amén, hermanos. Para los hermanos que seguramente recuerdan cuando en la escuela, y no sé si ahora todavía lo hacen, cuando se enseñaba el profesor o la profesora, el docente, lo primero que hacía con los niños era enseñarle entonces normas de comportamiento. Enseñarle a decir al niño que diga buenos días, que diga buenas tardes, que él diga buenas noches, que no se pase por en medio de los adultos cuando ellos están hablando, que pida permiso, que pueda decir gracias a su mamá, a su papá. Parece que ahí entonces está implícito precisamente esto. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, hoy en día vemos que muchas personas
Seguramente en el mundo no conocen el valor de la decencia. Usted nota en las redes sociales, en las noticias, como una persona, por falta de tolerancia, pues entonces en la calle va andando y alguien por ahí lo estrujó o le pegó en el hombro de pronto porque no tenía la intención el otro, y se devuelve y le arma un problema, y allí inclusive hay heridos y hasta muertos. Porque, hermano, falta a veces entender, hermanos, a veces las circunstancias. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle alabanzas a Dios, hermanos. Tiene que ver con la moral, la ética y el comportamiento socialmente aceptable. Esto es, el que no se limita a las apariencias externas. La moral es la forma en que actuamos, el comportamiento es el hábito, la práctica, el reconocimiento de lo malo, pero también de lo bueno. Recuerde que Dios nos ha dado una capacidad de entender esta mañana qué es bueno, pero también qué es malo. ¿Cierto que sí, hermanos? Eso se llama la capacidad de razonar, la capacidad de entender, la capacidad de tomar decisiones en una situación completamente complicada en algún momento, pero para usted y para mí, rápidamente, entonces llevarla a la mente y poder decir, si lo hago, no lo hago. Esto podría afectar mi vida cristiana, esto podría manchar mi testimonio. No me queda bien como creyente, no me queda bien como predicador, no me queda bien como pastor, no me queda bien como servidor, no me queda bien porque soy un hijo del Señor. Y entonces es ahí entonces donde aprendemos a tener el valor de la decencia. La ética tiene que ver más con la teoría y principios generales y define entonces el comportamiento, sus beneficios para todas las personas. La ética entonces debe de ser una disciplina normativa. Cuando uno no se apropia de lo que es el otro, lo que tiene el otro y le corresponde, llámese dinero, reconocimiento, es una persona entonces, hermanos, indecente. Lo decente es tratar a los demás con la cortesía debida, gloria al Señor, es decir, con el respeto debido, no importa quién sea, porque en esta escala de valores, a algunos les gusta poder pues interactuar con algunas personas más que con otras, y no es que sea malo, pero también diríamos que algunos hermanos, ojalá aquí de esta congregación no suceda, eso sucede por allá en Júpiter o en Saturno, pero que por aquí no suceda, que algunos tratan seguramente más a otros por sus conveniencias, porque de alguna manera entonces me conviene ser amigo, me conviene tener una amistad con él, con ella, porque él me va a ayudar en algo, porque me va a dar algún alimento, porque me va a ayudar en alguna situación. Pero como hay alguien que no tiene un beneficio propio, no lo saludo, con esa persona no interactúo. Alabado sea el Señor. Cuenta una anécdota que cuando Alejandro Magno venía del regreso de uno de sus combates triunfales, interrumpieron su marcha por la presencia de un mendigo que le pedía de comer. Alejandro Magno, conmovido, pidió a sus servidores que le dieran una capa y le hicieran señor de 7 ciudades. Ante lo cual el hombre humilde dijo: no, señor, yo solo te pedía algo de comer. Y Alejandro Magno contestó: tú pides como quieres, pero yo doy como yo quiero. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que de la abundancia del corazón, de eso respondemos a la necesidad de las personas. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana, hermano? De acuerdo a la Biblia, la decencia se manifiesta como una virtud que implica honestidad, recato, modestia, pudor y moralidad. La integridad y la vergüenza y respeto en todas las áreas de la vida, incluyendo la conducta, el habla y también aún la vestimenta. La decencia como práctica empieza cuando se piensa en todo lo que es verdadero. Alabado sea el Señor.
Y si la Biblia dice que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, quiere decir que debemos desechar todo lo falso en nuestra vida cristiana. ¿Cuánto le damos alabanzas a Dios, hermanos? ¿Cuánto le damos alabanzas a Dios? En lo honesto, es decir, hacer lo correcto, por las razones correctas, del modo correcto, todo lo justo, obra con rectitud, todo lo puro, libre de corrupción, todo lo amable. Amable significa que es digno de ser amado y alabado, gloria al Señor. Todo lo que es de buena reputación son dignas de causar la mejor impresión, gloria al Señor. Pensar en cosas que tienen alguna virtud, que sean dignas de alabanza, cualquier cosa que sea de valor moral y espiritual, de manera que sea digna de alabanza, gloria al Señor. Hermanos, nosotros somos medidos a la humanidad por lo que vivimos, por lo que hacemos. ¿Cuánto damos alabanzas a Dios, hermano? La carta a Tito, el capítulo número 2, carta a Tito, el capítulo número 2 y el verso número 1, habla precisamente de esta virtud. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. ¿Qué dice el verso número 2? Que los ancianos sean sobrios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Serios. ¿Qué más? Prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pero no habla solamente de los ancianos, también habla de las ancianas en el verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Cómo dice, hermanos? Léanlo ustedes mismas o ustedes mismos. No calumniadoras, no esclavas del vino. Oiga lo que dice la Biblia, maestras del bien. Y está hablando de ese valor agregado que tiene que ver para con nosotros. El verso 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, que dice la Biblia, hermanos, no sea blasfemada, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. El verso número 8, palabra sana, irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. Verso 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Oiga, está la palabra aquí esta mañana nos está formando, ¿cierto que sí? Y el verso número 10, como dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Démosle una alabanza a Dios, hermanos. Démosle una mejor alabanza al Señor. Esto habla precisamente con el actuar. Esto habla precisamente con el ser y con el hacer. Hace algunos días tuvimos aquí un taller especial, maravilloso, con todos los servidores, por ahí unos 70, que estuvimos aquí reunidos hablando sobre el ser y el hacer. Y creo, hermanos, que si mejoramos entre todos, vamos a tener una mejor convivencia. Vamos a podernos disfrutar la vida. Alabado sea el Señor. Vamos a poder disfrutar, estar en el Evangelio, disfrutar con nuestra familia. ¿Qué es importante del ser honesto en todo? Tanto los que trabajan en sus labores y compromisos, como el que emplea, justo con quienes están a su cargo. Quiere decir que la persona que tiene sus actividades, habla precisamente del hermano que trabaja en su empresa, en aquel trabajo que desarrolla, que le dieron la oportunidad de servir, de trabajar allá, sea una persona íntegra, una persona honesta delante de Dios. ¿No dicen amén? Estoy predicando muy duro. Están muy callados. Hermano, eso es aprender a vivir para el Señor. El que tiene empleados a su cargo, hermano, sea una persona justa delante del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2,
el verso número 9 y 10. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y aquí entonces vamos a mirar estos tres elementos que hablan no solamente del vestido de la mujer, sino que habla precisamente del comportamiento tanto de la mujer como del hombre también, porque la palabra es para todos esta mañana. Entonces la Biblia habla del decoro. ¿Qué significa la palabra decoro? Es el comportamiento apropiado, buenos modales, asociado al honor, al respeto, a la dignidad, a la honra, a la estimación que se debe a una persona. Es una expresión de respeto por las demás y por sí mismo. Alabado sea el Señor. Quiere decir que cuando usted habla de la palabra decoro, y no solamente habla del vestido, no solamente habla de lo que hacemos por allá afuera, hermano, habla de nosotros mismos. Gloria al nombre del Señor. Decoro conveniente, bien adornado y de respeto. Gloria al nombre del Señor. Pero el pudor es el gesto y la reacción de protección de lo íntimo. Óigalo bien, es el pudor, es el amor a la propia intimidad. Quiere decir que el pudor para una mujer, para un hombre, es el respeto a la propia intimidad, la inclinación a mantener oculto lo que no se puede mostrar. ¿No dicen amén, hermanos? ¿Cuánto damos alabanzas a Dios? Entonces alguien puede decir, puede preguntar esta mañana, entonces ¿qué vestido puede usar la hermana de la iglesia? ¿De qué modelo? ¿De qué tela? ¿O qué color? La Biblia no lo dice, pero lo que sí está hablando es está hablando de esos principios. Está hablando precisamente de aquellas cosas que debe de tener toda persona, toda creyente, todo creyente que ha conocido la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que entonces cuando hablamos del pudor, cuando la Biblia habla del pudor, es entonces esa intimidad que no puede ser revelada. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces también la palabra del Señor no debe ser revelada, comunicada, más que aquel a quien uno ama. Amar no se olvide el donar la propia intimidad. Por eso entonces, hermanos, las parejas, los matrimonios, cuando la pareja se casa, cuando ese muchacho, esa muchacha se casa o la pareja, lo primero que hacen es irse para la luna de miel. Amén. ¿Cuántos casados recuerdan esa experiencia bonita, cierto? La hermana está que habla en lengua ya aquí, ¿ve? Hermano, porque es ahí donde declara su intimidad. La intimidad no se le dona o no se le muestra a ninguna otra persona. El pudor incluye también el cuerpo, pues forma parte de nuestra intimidad. De ahí la importancia del vestir, de las acciones, los gestos y movimientos corporales. Porque quiero decirle también que el cuerpo o las acciones del cuerpo también hablan. A veces de pronto no hablamos con nuestra boca, nuestras palabras, pero el gesto del cuerpo, una mirada, puede hablar muchas cosas. Pero también hablamos de la palabra modestia, una actitud de humildad, evitando una autoexaltación impropia o una extravagancia excesiva. Evita la ostentación o la vulgaridad. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, se nos insta a vivir de manera decente en Cristo Jesús, estableciendo una conexión directa entre nuestra fe y nuestro comportamiento. Este pasaje nos anima a ser íntegros de nuestra conducta y vivir de acuerdo a los principios de la fe cristiana.
¿Aló, hermanos? Entonces quiere decir que un creyente puede ser reflejado en cualquier parte donde esté. Que se fue para la piscina, pues se viste. Claro, se va a poner un traje de baño, pero honestamente. ¿Verdad que sí? Pues se va a ir de paseo, pues se va a vestir honestamente. Y en todas las áreas de nuestra vida, entonces de esa manera, Dios, hermano, puede ser glorificado en nuestra vida. La decencia tiene que ver con la apariencia, presentarse bien sin caer en excesos, extravagancias. Seguramente la imagen que uno proyecta tiene una intencionalidad. Voy a volverlo a repetir, la imagen que uno proyecta tiene una intencionalidad. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. La postura, somos humanos y propensos a todo tipo de emociones, pero el liderazgo conlleva responsabilidad. Debemos serenarnos, es decir, bajarle al tema, porque tenemos la responsabilidad de ser estables, gloria al Señor. Y no se le olvide que estamos formando una nueva generación. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? De acuerdo a su comportamiento, así ellos van a aprender, los que vienen atrás de nosotros. Cuando los amigos vienen, cuando los jóvenes que se están bautizando, las señoritas que se están formando en la iglesia, los adolescentes que están siendo enseñados a través de la palabra del Señor, de alguna manera ellos ven en el líder, en el que se sube aquí, en el que toca los instrumentos, en el que predica, en el que dirige, están viendo de alguna manera un modelo a seguir, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, qué tan interesante es esta mañana que podamos entender que cuando le servimos al Señor, debe de ser nuestra vida, hermano, como dice la palabra del Señor, íntegra delante de Dios. Porque aquí en el altar podemos decir muchas cosas, pero enfrentarnos a la realidad puede ser otra. Como pastor le puedo decir aquí muchas cosas a usted, pero usted podría decir, bueno, pero el pastor lo hace diferente, pero por allá, cuando pone fotos en las redes sociales, parece que lo que él enseña no es de acuerdo a lo que vive. Y parece que la gente nos mide por nuestras conductas. Alabado sea el nombre del Señor. Tenga cuidado entonces con su vida. Exteriorice siempre que Dios sea exaltado en su vida. Alabado sea el Señor. Tenemos seguramente muchas personas que, claro, no podemos decir que las redes sociales no sean una bendición. Son una bendición, pero si las sabemos manejar adecuadamente. Porque lastimosamente muchos creyentes, vuelvo y repito, esos son de por allá de Júpiter, de Saturno, usan las redes sociales inadecuadamente. Es todo lo que ellos hacen, se toman la foto y va a las redes sociales. Y la gente está haciendo una lectura de su vida cristiana. Pero luego aparece aquí sirviendo. Luego aparece a través de un video predicando o cantando o haciendo cualquier otra actividad. Es más, cuando la gente nos ve entrar por esa puerta, ya de inmediatamente nos declara que somos creyentes evangélicos. Pero entonces, hermanos, ¿cuál es nuestro comportamiento a la sociedad? Alabado sea el nombre del Señor. Démosle una alabanza al nombre de Jesús. Colosenses capítulo 4 y el verso número 6. Colosenses capítulo 4 y el versículo número 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Efesios capítulo 4, el versículo número 29. Efesios 4, 29. Ninguna palabra, ¿cómo dice ahí, hermanos? Corrompida. Y para usted, ¿qué es una palabra corrompida? Que se sale del tono realmente de lo que es cristiano, ¿cierto? Ese vocabulario que es disonante a una vida cristiana. Que salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Oiga lo que dice la Biblia: para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, ¿a quiénes? A los que nos están oyendo.
Pero vámonos un poquitico atrás del verso número 25 del mismo capítulo 4 de Efesios. Por lo cual desechando, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, eso fue una mentirita pequeñita, es que me tocó ahí meterla porque si no, no me recibían el niño allá en la guardería, en la escuela. No, hermano, es que me iban a dar un trabajo y yo cómo iba a decir lo contrario. Entonces, hermanos, todo eso queda en una evidencia. Primero, la gente nos va a ver, nos va a relacionar con la palabra. Y segundo, cómo quedamos delante de Dios. Entiende los límites a los que puede llegar una persona. Lo que genera la decencia, el respeto a la propia intimidad, a la de los demás, estado de bienestar. Cuando estoy rodeado de gente decente, me siento querido, respetado y valorado. Capacidad para guardar los sentidos, la imaginación, y el propio cuerpo, de exponerlo a la morbosidad y al uso indebido de la sexualidad. Cuando José estaba siendo incitado a tener relaciones sexuales con la mujer de Potifar, dice Génesis capítulo 39 y el verso número 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, dijo José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y añade diciendo, y pecaría delante de Dios. Y la Biblia dice que José salió huyendo. Y la mujer, pues entonces, que quería tener relaciones sexuales con José, que no era su esposo, pero que este hombre sí tenía ese verdadero conocimiento de Dios, pues entonces salió huyendo. A veces, hermanos, hay que huir del peligro, del momento. A veces algunos dicen, no, yo soy tan orador, me levanto a las 3 de la mañana, Dios me guarda de todo. Y después está metido en problemas espirituales porque no se supo guardar delante del Señor. La persona decente hace valer la integridad de su comportamiento, cuida de que no existan interpretaciones equivocadas sobre su conducta. La mejor manera es vivir delante del Señor íntegramente, gloria al Señor. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. En alguna oportunidad se habla que un tendero que quería saber realmente cómo eran los evangélicos, cómo eran los creyentes. Una persona fue a su tienda y se decía que Julano era creyente, le compró algo con un billete y él, por saber realmente quién era ese creyente, cómo era, porque algunos decían que los creyentes eran muy malas personas, que eran personas que esto y lo otro, y bueno, entonces él, cuando aquel hermano, aquella persona le pagó con el billete, que era una cuenta muy pequeña, él le devolvió mucho más dinero para probar realmente quién era esa persona. El hermano se fue, cuando iba de camino miró la de vuelta y dijo, no, el Señor se equivocó conmigo, me voy a devolverle la plata que no es mía, porque él se equivocó. No era que se había equivocado, lo estaba probando cómo era esa persona. Amén. Alabado sea el Señor. La decencia genera integridad, lo íntegro es precisamente lo bien hecho. Aquello a lo que no le sobra ni le falta nada, lo que está completo, perfecto en las limitaciones. Quien vive en armonía consigo mismo, quien se autodomina, quien emprende esa búsqueda del bien más alto y arduo, el bien que constituye la idea realmente de la vida, gloria al Señor. En medio de un mundo, hermanos, malo, perverso, alguien pudiera decir, pero ¿cómo podemos ser honestos en medio de un mundo que es malo, perverso, que quien seguramente quiere darnos seguramente alguna intención de querer cumplir la palabra? Seguramente lo vemos a diario que incumplen la palabra. Pero hermano, nosotros sí podemos ser personas honestas, justas delante del Señor y de esta sociedad. Démosle una alabanza a Dios. Lo que genera la indecencia, ya con este voy a ir terminando.
Cuando una persona deja vivir este valor, su personalidad sufre una transformación poco agradable. Muchas de sus conversaciones hacen referencia al tema sexual. Continuamente busca algo que estimule la imaginación, los sentidos, revistas, películas, internet y demás. La mirada se vuelve inquieta, buscando enfocarse en personas físicamente atractivas. Asiste a espectáculos y lugares donde la sexualidad humana solo es una forma de tener placer. En la presencia y a la atracción física lo cuenta con el placer que puede obtenerse debido a los afectos seguramente que quisiera tener de otra persona. Es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. Para vivir mejor el valor de la decencia, puedes considerar como lo importante evitar el ocio y la soledad. Cuida que tu mirada no ofenda o incomode a las personas del sexo opuesto. Como lo dije anteriormente, los hermanos de Júpiter o de Saturno saludan las hermanas y se quedan con la mano de ella, ¿cierto? Y no es que sea malo saludar a su hermana o a su hermano, es cómo lo hace. Debe de hacerlo con respeto, debe de hacerlo con esa integridad que muestra a un creyente. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Su mirada forma un carácter necio. Evita que las conversaciones y bromas hagan alusiones a doble sentido, chistes de doble sentido inclusive. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, dice la palabra del Señor, 1 de Timoteo 5:2. Cuida tu forma de vestir. Las personas que se preocupan por vivir el valor de la decencia en los detalles más mínimos, gloria al Señor, quieren agradar a Dios y si es casada, a su esposo también. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el soltero y la soltera deben de agradar a Dios. Y cuando el Señor le dé el esposo, le dé la esposa, ella o él, ahora entonces sí, debe de agradar a aquel hombre o a aquella mujer por la cual el Señor le ha dado un hogar, una familia, una pareja que merece respeto, que merece honestidad. Gloria al nombre del Señor. Le pregunto ahora en esta mañana, hermanos, si habiendo escuchado este tema o esta enseñanza, le pregunto si es necesario el valor de la decencia en nuestra vida cristiana. Le pregunto esta mañana si lo podemos lograr como iglesia del remanso. Le pregunto esta mañana, ¿hay alguien aquí que quiere ponerse en las manos de Dios y decirle al Señor: Señor, yo quiero agradar en tu presencia? ¿Soy decente? ¿Puedo decirle a mis hijos que soy decente? Es una pregunta que queda ahí en la mente de todos. ¿Podría decirle a mi esposa que soy decente? ¿A mi esposo que soy decente? ¿Podría decirle a mi jefe donde trabajo que soy una persona decente? ¿Podría decirle esta mañana a mis vecinos, a la señora, a cuando voy a la tienda, cuando me monto en el transporte, que realmente vivo una vida de integridad? Como dice la palabra del Señor, tomo el verso que leí al comienzo de esta enseñanza. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre del Señor. Quiero orar esta mañana por todos los que estamos aquí, hermanos. Podemos alcanzar ese estatus, podemos guardar esa imagen de ese creyente, de ese servidor, que no hay necesidad de estarlo reconveniendo a veces cada rato, porque a veces nos ponemos seguramente en un círculo vicioso que tenemos que estarlo reconveniendo cada rato, porque cada rato comete seguramente el mismo error y se le volvió un problema. Pero esta mañana, hermanos, esa cadena tiene que ser rota en el nombre de Jesús. Tenemos que guardarnos para el Señor, y si nos guardamos para el Señor, oiga lo que dice la Biblia: el nombre del Señor será exaltado y será glorificado. Levante por favor sus manos esta mañana y dígale a Dios esta mañana: Señor, ayúdame a vivir la integridad en todos los aspectos de mi vida, en todas las áreas de mi vida, en todos los ámbitos de mi vida.
Señor, esta mañana, Dios, ayúdame, Señor, a romper seguramente esa cadena de la mentira, a romper seguramente esa cadena, seguramente que me quiere llevar a vivir seguramente una vida de falsedad y apariencia. Oh Señor, esta mañana, Señor, aquí hay una iglesia, Señor, aquí hay, Señor, un grupo de hermanos, de amigos, Señor, aquí hay una cantidad de personas, Señor, que seguramente, Dios, vamos a querer agradar en tu presencia, porque el valor de la decencia le vamos a dar altura, Señor. Vamos a poder esta mañana tener el conocimiento de la palabra del Señor y decirle a Dios esta mañana: Señor, ayúdanos esta mañana. Oremos en el nombre de Jesús, soberano y eterno Dios. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor. Señor, te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que han recibido la palabra, Señor. Te doy gracias por ese hermano que está haciendo un acto seguramente de arrepentimiento en su vida y en su corazón. Señor, te estoy dando gracias por los servidores, Señor, porque eso nos limpiamos de toda contaminación del pecado. Vamos a poder agradar a la presencia de nuestro Dios. Te doy gracias, Señor, por los amigos que están aquí en esta hora, que han oído tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para que ellos también puedan conocer tu palabra y se puedan quedar con nosotros en esta congregación y en el Evangelio. En el nombre de Jesús, bríndele un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya.